Y como sabemos evidentemente que el hambre se va a incrementar, que las finanzas públicas se van a debilitar, el gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda, el ministro Carrasquilla, pues había planteado cuando dio a conocer la regla fiscal, no la regla fiscal, pero sí el plan fiscal de mediano plazo, que se podría llegar a pensar en enajenaciones, ¿no? En ventas de activos de la nación para poder paliar ese hueco fiscal que nos está dejando el coronavirus. Sí, Camila, el decreto 811 de este año y la presentación de ese marco fiscal pues a mediano plazo ha generado un debate pues en torno a la posibilidad de la enajenación de empresas del Estado, Camila, y la Unión Sindical Obrera ha planteado una preocupación muy honda que tienen ellos por la venta de acciones, de más acciones del grupo de Ecopetrol, y ellos se quieren concentrar, o por ahora están concentrados en una empresa que es CEN. Y esa empresa Cenit, que es 100% de Ecopetrol, pues según lo que usted nos menciona, los funcionarios y la Unión Sindical Obrera dice que Ecopetrol probablemente, o el Estado probablemente, lo que querría entrar a vender principalmente sería Cenit, y que eso afectaría y dejaría a Ecopetrol en crisis, porque esa sería su columna vertebral. Pero permítame saludar a Hernando Silva, que es funcionario de Ecopetrol y dirigente de la Unión Sindical Obrera USO. Señor Silva, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Buenos días, con mucho gusto para responder todas las inquietudes. Claro que sí, y la primera pregunta que yo le hago a propósito de la información que da mi compañera Ana Cristina es ¿por qué a ustedes les preocupa Cenit? ¿Por qué creen que Cenit es la primera empresa que podría entrar a vender el gobierno colombiano para paliar la crisis económica en la que nos ha dejado el COVID? Bueno, para nadie es un secreto que desde el anterior gobierno, Cenit, que es la joya de la corona de Ecopetrol, quieren de hecho enajenarla. Al ser 100% capital estatal, pues digamos que es uno de los tres pilares fundamentales de Ecopetrol, con producción y refinación. Cenit el año pasado produjo unas utilidades de alrededor de 4.3 billones de pesos. Eso más o menos le está dando a Ecopetrol del 35 al 40% de las utilidades que le aporta la nación. Y desde luego que si venden a esta filial, pues todo ese dinero que dejaría de ingresarle al rubro nacional se trasladaría a la población, pues con más impuestos, con más reformas, y desde luego pues las retribuciones de ingreso hacia la nación pues dejarían de existir al pasar a una empresa privada. Señor Silva, detallemos un poco las afectaciones, porque por ejemplo una de las que ustedes mencionan es que sin Cenit Ecopetrol no podría transportar el petróleo que produce para refinarlo o exportarlo, tendría que contratar esa actividad con terceros. Detallemos un poco ese tipo de afectaciones deslindadas solamente de lo económico. Sí, claro. Lo que pasa es que pues el país o el gran porcentaje del pueblo colombiano no conoce lo que es Cenit. Entonces, si me permite, le hago una breve descripción de lo que es Cenit. Cenit se crea en el año 2012 con un capital de 10 millones de pesos, 10 millones. Posteriormente se le transfiere a esa filial toda la infraestructura de oleoductos y poliductos. Más de 9.000 kilómetros de ductos en el país con sus terminales marítimos y fluviales que estaban o que los avaluaron en su momento en 13.4 billones de pesos. Entonces, pues realmente Cenit representa la estructura, la columna vertebral, porque por ahí se mueve la mayoría de los crudos del país, si no es que es el 100%. Entonces, al vender Cenit, al enajenarla totalmente, pues prácticamente uno, perderíamos autonomía y soberanía, porque tendríamos que depender de unos terceros para transportar los barriles de crudo y los refinados. Y segundo, pues prácticamente estaríamos sujetos a las regulaciones de los privados para el precio del barril transportado por los ductos.
bien sea desde las bocas de pozo hasta las terminales o a las refinerías o posteriormente para exportarlo. Pero mire, señor Silva, lo cierto es que esta venta de Cenit le podría dejar a la nación casi 9.5 billones de pesos que se necesitan en este momento, y también esa plata de pronto podría ser invertida en la misma Ecopetrol, en expansión, digamos, operacional en nuevos campos. Lo cierto es que Colombia no tiene ya reservas de petróleo, vamos a tener menos de 5 años de reservas. Entonces, ¿de qué va a servir que el Estado se quede con todas estas compañías si el día de mañana pues no va a haber el recurso que es el petróleo para poderla transportar? ¿No es mejor vender invertir esta plata bien para dinamizar un poco la industria y dinamizar la economía nacional antes de que sea demasiado tarde? No, lo que pasa es que desde que yo ingresé a Ecopetrol hace 20 años están con el mismo tema, que el país no es viable o que no es autosuficiente en materia petrolera. Entonces, han pasado muchísimos años desde esa noticia que siempre le han vendido al país. Y respecto al precio de los 9.5 billones de pesos que se necesitan para paliar la crisis, pues es entendible que el dinero lo necesita el Estado, pero hay otras opciones, traer los test que se tienen en el exterior, pedir una moratoria de la deuda externa, no endeudarse, no seguir endeudando más al país, porque realmente eso sí nos va a llevar a un total abismo financiero. Los 9.5 billones de pesos que piensan vender de esta filial, pues es que la matemática es muy sencilla. Cenit le generó al Estado colombiano 4.3 billones de pesos en utilidades. Eso quiere decir que quien compre Cenit en 2 años estaría recuperando totalmente lo invertido. Pero señor Silva, es un lo cierto pésimo es que las negocio. condiciones en el mundo, en la industria, han cambiado. Estamos viendo con muchas compañías, incluso petroleras, pues que antes eran las joyas de la corona de todos los países, pues se están quebrando en este momento. Digamos, el transporte lo vamos a ver mermado en los próximos 2 años. Entonces, estas compañías se van a ver tremendamente afectadas, y parece que el boom de esta industria en realidad va a empezar un colapso, del cual dicen muchos analistas que no se va a recuperar. Entonces, vamos a esperar a que todas estas compañías pierdan su valor, que Colombia se quede sin recursos, etcétera, para vender estas compañías, o es mejor venderlas en este momento y utilizar esta plata para invertirla en productividad en el país y en algo que en realidad nos dé valor a largo plazo. Pues lo que pasa es que el Estado colombiano ha vendido muchos activos estatales, y ese dinero realmente no se ha visto reflejado o invertido en el pueblo colombiano. Sabemos que estamos lejos de la transición energética. Estamos hablando yo creo que de un plazo de entre 20, 30 años, porque aquí pues las cosas no fluyen tanto como en los países europeos. Y ahora, si vemos desde ese punto de vista, pues realmente vamos en contravías de lo que está pasando en Europa, donde los grandes países se están yendo por el modelo keynesiano de recuperar sus activos, de darle importancia a sus bienes estratégicos. Si vendemos a Cenit, automáticamente la vida útil de Ecopetrol estaría tasada en unos 5 años. Entonces, cuando el mundo está girando en recuperar sus activos para generar soberanía, para generar autosuficiencia, porque aquí nos han dicho también que es que el monopolio del petróleo es malo para el país. No, nosotros no creemos eso, porque si un país no tiene autosuficiencia, no tiene cómo generar y transportar sus recursos energéticos, pues es un país que va a seguir dependiendo de terceros y de capital transnacional que de una u otra forma pues no le genera los suficientes recursos y la inversión social al Estado. Entonces yo creo que en este momento, y no lo digo yo como miembro de la Unión Sindical Obrera, lo han dicho senadores, lo han dicho economistas, que este es el peor momento para vender un activo estratégico, porque es que estamos hablando de un activo estratégico como lo es Cenit y como lo es Ecopetrol, la empresa más importante del país. Recordemos que Ecopetrol generó el año pasado 21 billones de pesos en utilidades al país. Entonces, si vendemos Ecopetrol, si vendemos a Cenit, ¿de dónde vamos a sacar recursos? Pues eso se va a ver transformado en que el gobierno no tendrá otro medio que generar recursos, reformas tributarias, impuestos al pueblo,
la inversión en salud, educación, en regalías Sí. a los departamentos, pues se va a ver totalmente afectado. Señor Silva, ¿Sí? ¿qué pasaría, según ustedes en la Unión Sindical Obrera, con el precio del petróleo que se exporta desde Colombia si CENI termina siendo privatizado, si la empresa termina en manos de un particular y si esto impactaría además el precio del combustible en el mercado interno? Pues automáticamente, al venderse Zenith, todas las nominaciones, todo lo que es nuestro crudo empezaría a depender de un programa privado. Y obviamente, si yo tengo una empresa, si yo como dueño de empresa, pues tengo que privilegiar mi nominación, mis crudos. Entonces, el crudo de Ecopetrol, pues prácticamente va a estar sujeto a unas nominaciones y a unos estándares que lo primordial pues va a ser el bien propio de quien llegase a comprar en su momento a esa filial. Por eso vuelvo y reitero que CENIT es de los tres ejes fundamentales de la producción petrolera. El transporte siempre va a ser el más importante, porque el transporte es un peaje, el transporte está tasado, y sea el crudo de quien sea, pues siempre van a necesitar oleoductos y poliductos para distribuirlos. Y desde luego eso, ¿sí? No, lo estaba escuchando, señor Silva, termine. Pues eso va a impactar en los precios internos de los combustibles. Si en este momento tenemos nuestros propios oleoductos y poliductos y pagamos un combustible demasiado costoso, pues ustedes se podrán imaginar con un privado, pues fácilmente pues va a privilegiar sus utilidades y sus ingresos. Entonces, pues eso va a ir en contravía del desarrollo del mismo país y en el desarrollo del pueblo colombiano. Es lo que piensa el sindicato, la Unión Sindical Obrera Uso de Ecopetrol, y ahí nos lo estaba explicando don Hernando Silva, que es funcionario de la petrolera, sobre por qué creen que no se debería vender Zenith, que probablemente sería la primera compañía que estaría dispuesta a vender el Ministerio de Hacienda o el Gobierno Nacional para paliar un poco la crisis económica que nos hemos visto, a la que nos hemos visto enfrentados por cuenta del coronavirus. Señor Silva, gracias por plantear su punto, por explicarnos por qué razón ustedes se opondrían precisamente a la venta de Zenith y cuáles son sus argumentos. Feliz resto de día para usted. Muchas gracias.